Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, encomiendo en ti este programa para que se convierta como en una semilla y que llegue a crecer tu palabra en los corazones de aquellos que lo necesitan. Ayúdame, Señor, a sembrar la buena semilla. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos, hermanos en Cristo. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una nueva reflexión el día de hoy con la celebración de la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, un verdadero apologeta en su tiempo contra los calvinistas, defendiendo la doctrina de una manera dulce, de una manera que se puede decir con una frase que él tenía: más se atrae con miel que con hiel o con vinagre. Con caridad, hermanos. Aprendamos la caridad. San Francisco de Sales ruega por nosotros. Y recomiendo a la hermana Debajo de la Higuera, en su canal, si lo pueden ir a ver, ella va a hablar más a fondo de este gran santo, San Francisco de Sales, que lo estamos recordando hoy en nuestra iglesia. Y para comenzar hoy, que estamos miércoles de la tercera semana de tiempo ordinario, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera lectura que viene del segundo libro de Samuel y dice: en aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré tu reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si lo hace mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes. Pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas son promesas del Señor, y es por eso que a esta reflexión el día de hoy la he titulado
la fertilidad del corazón y las promesas de Dios. Pues nuestro Señor nos hace promesas y nosotros podemos confiar perfectamente. Son las promesas de un Padre, son las promesas de Dios. Y confiados en esas promesas, nosotros acudimos a su templo. Pero vemos que aquí al principio el Señor menciona que a David, ¿verdad? Estas son palabras del profeta Natán, quien tuvo una revelación divina para David. Y en esta revelación, Dios le recuerda a David su humilde origen como pastor de ovejas, destacando cómo Dios lo puede elevar de donde él estaba. Esto nos ayuda a reconocer a nosotros que la mano de Dios en nuestras vidas es quien nos eleva de situaciones que aparentemente puedan ser insignificantes para roles de mayor responsabilidad y significado. Esto para todos aquellos que se están levantando como profetas de este tiempo, en el sentido de no de profetizar, sino de declamar la palabra, para lo cual todos hemos sido llamados en realidad. Todos los confirmados estamos llamados a declarar la palabra del Señor. De una manera somos una especie de profeta en ese sentido. Pero vamos a lo de la casa de Dios, los templos. Los templos que parece que de momento el Señor los rechaza y dice que Él no necesita un templo físico. Ya ha estado presente habitando en la tienda de campaña que había acompañado hasta ese momento al todo el pueblo de Israel, diciéndole a David que tú no vas a ser el que lo va a construir. Yo no lo necesito. A veces algunos, digamos, algunas comunidades eclesiales, digámosle, algunos hermanos que se resisten a ingresar a la Iglesia Católica, dicen, no, Dios no necesita templos, Dios habita en todas partes. Dios no lo necesita, ¿cómo vas a creer que Él va a habitar en templos hechos por humanos? Parece que solamente se quedan hasta esta parte, ¿no? Cuando Dios, el Señor, nos lo dice. Sí, es verdad, yo no necesito de un templo físico por ahora. Yo he habitado en la campaña con ustedes y los he acompañado durante todo ese tiempo. Obviamente era porque en ese momento, hasta ese entonces, el pueblo estaba en un peregrinaje, no se habían estabilizado aún. Es cierto, la naturaleza espiritual y trascendental de Dios no habita solamente en templos. Él no está limitado por estructuras físicas, pero vemos que Dios promete a David que va a establecer un lugar para su pueblo Israel y que le va a dar paz y seguridad. Esto es una promesa que apunta al futuro del pueblo de Dios, con esta promesa implícita de paz y prosperidad. Y es por eso que confiados en eso, vamos a tener esa fe. El camino puede ser lleno de tribulaciones, pero sabemos que Dios promete y cumple. Así que esa debe de ser nuestra confianza. Ese es el futuro que el Señor nos ha ofrecido. Libres de la opresión, libres de enemigos. Y esto nos lleva también a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios y nuestro futuro. Y cómo Él tiene planes de bienestar para nosotros, su pueblo, todos quienes pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, tenemos esa promesa también, una promesa de vida eterna, donde ya no vamos a tener la opresión de la enfermedad, del envejecimiento, del pecado. Además, Dios hace esta promesa a David que va más allá de su propia vida. Dice que lo iba a hacer famoso, ¿no? Y hasta ahora nosotros recordamos al rey David. Lo recordamos, hasta en las mañanitas cantamos al rey David, lo mencionamos. Sí, él iba a ser conocido por todo el mundo y lo es. Lo es. Pero no solamente eso, sino su dinastía. Un trono eterno
que iba a surgir a través de su descendencia. Esto es nuestro Señor Jesús, que viene del linaje de David. Y además, en esta promesa que le hace el Señor a David, aclara que quien iba a construir el templo para él, que él iba a habitar, iba a ser su hijo. Y esta promesa se cumplió en el rey Salomón, quien construyó el templo. Así que Dios habita en templos. Él ordena a que se creen templos. Él se regocija con las imágenes del templo. Él lo desea para que allí nosotros podamos tener esa comunicación, ese encuentro. De modo que no nos quedemos con fragmentos de las escrituras, veamos la globalidad y qué es lo que el Señor ha mandado y lo que ha cumplido. Pues se cumplió que Salomón, con específicas instrucciones de nuestro Señor Dios, creó el templo de Salomón. Así que aquí se da el cumplimiento de esa profecía. Y obviamente el cumplimiento último en Jesucristo como descendiente de David, quien establece ese reino eterno y esa relación única y directa con Dios, pues es el Hijo de Dios. En este momento ya la revelación se hace evidente para la humanidad. El Verbo se hace hombre. El Verbo eterno que existió desde el principio viene a reinar. En el primer momento, en su primera venida, que vino a advertirnos, vino a enseñarnos, vino a instruir a sus apóstoles para establecer su iglesia con la promesa, nuevamente una promesa, de que Él va a venir nuevamente. Y dejó instituidos los sacramentos, dejó instituida la Eucaristía, en donde hacemos acción de gracias, ofrendas de sacrificios y la gloria que le damos hasta que Él venga. Pues Él dijo, haced esto en conmemoración mía. De modo que nosotros recordamos, actualizamos ese sacrificio que Él hizo y le damos gloria al Dios trino, al Dios verdadero. De modo que la Eucaristía no es solamente el hecho de ir a comulgar, no es solamente el hecho de recibir a nuestro Señor, es la oportunidad de adorarlo, de darle gloria, la gloria directa a la Trinidad que se hace presente en ese maravilloso misterio. Fue prometido, nosotros lo creemos. Nosotros creemos en las promesas de Dios. Y por eso nosotros, reconociendo nuestra indignidad, buscamos agradarle. Y hacemos en este camino de la vida un camino hacia la santidad, hacia una vida virtuosa. Es tan importante esto. Por eso es mi exhortación a todos quienes estamos haciendo prédicas en redes sociales, a que hablemos de esto tan importante, tan básico en nuestra fe. El camino a la santidad. Eso es lo más importante que ganar un debate, más importante que tener seguidores, más importante que llenarse de comentarios halagueños. Más importante que eso es predicar la palabra, predicar la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, que Él habita en su templo, Él está allí en el sagrario, vamos a buscarlo. Qué alegría que siento cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. El Señor tiene una casa, sí. El Señor tiene una casa y es el templo. Y allí nosotros nos congregamos. Tan importante que es congregarnos, crear esos vínculos entre hermanos. Ayer hablábamos de la familia espiritual. Nos llamamos hermanos, aunque seamos de diferentes colores, de diferentes culturas. Eso es lo de menos. Lo de menos. Somos hermanos en Cristo.
Y esto de las redes sociales que amplía tanto las redes sociales para pescar hombres. Vamos a pescar hombres con las redes sociales. Gente de toda clase, de todo nivel intelectual, educación, eh, origen. La Iglesia Católica es universal y eso es lo que nosotros destacamos, la trascendencia del Señor, que su templo está abierto para todos, porque allí Él nos está esperando. Fue su promesa y nosotros lo creemos. Vamos a ver ahora la lectura del Salmo. A ver, ¿dónde está? Un momento, a ver, revisemos aquí. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Yo jamás le retiraré mi amor, no volaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual en el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aquí nuevamente vemos la promesa, el juramento, la alianza. Es un hermoso salmo que proclama la misericordia de Dios, nuestro Señor, quien nos sumerge en esta promesa divina que fue hecha a David, el elegido de Dios. Esto nos demuestra que Dios elige entre los hombres a aquellos en los cuales Él va a hacer su gloria. Él va a poder, a través de ellos, convertirse en una especie de puente entre lo divino y lo humano. A través de estas palabras podemos reflexionar sobre la fidelidad inquebrantable de Dios y su compromiso eterno con aquellos a quienes ha elegido para sus roles, para estas funciones que ellos hacen. Pues Él tiene un plan y Él de entre nosotros nos elige para tener distintos roles dentro de la iglesia. Todos somos miembros y tenemos diferencias. Cada uno se enfocará en distintas formas, ¿no? Habrán unos que son llamados a ser sacerdotes, habrán otros que serán llamados a ser ministros de la palabra, otros a servir en el coro o en el altar, otros que son llamados a hacer apologética, a hacer defensa de la fe. Y habrán otros que serán llamados a hacer las obras de misericordia, que trabajarán específicamente en eso. Todos tenemos distintos llamados. El Señor nos elige de acuerdo a nuestras capacidades. Y obviamente todos, dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a poder hacer, pues el Señor nos saca de donde estamos, de aparentes lugares insignificantes, para poderle rendir la gloria a Él. Esta alianza sellada con David es un testimonio de la lealtad divina. El Señor es leal, el Señor es fiel. Él tiene una misericordia infinita. Él perdona. Él consolida la dinastía de David para siempre y afirma su trono eternamente en nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de David. Este pacto va más allá del tiempo y del espacio, trasciende las generaciones y se proyecta en la eternidad. Son grandes palabras, ¿verdad? La relación especial entre David y el Señor se expresa de una manera íntima cuando David puede llamar a Dios mi Padre y reconocerlo como su protector y su salvador, así como nosotros también. Con el bautismo pasamos a ser hijos adoptivos del Padre y le podemos decir Padre y nos tenemos que relacionar con Él como con un Padre. Es nuestro Padre celestial,
nos podemos relacionar con Él. Le debemos dar gracias, le debemos rendir honra, le debemos también presentar nuestras intenciones, pedirle que Él, dentro de su infinita sabiduría y providencia, nos dará aquello que sea estrictamente necesario para nuestra salvación. Dios da y Dios quita. Importante. De modo que cuando algo se nos quita, no podemos renegar de Él, pues Él sabe por qué lo hace. Por eso aquí también lo decía, ¿verdad? En la lectura lo decía el Señor en la primera lectura. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor. Así que sí, a veces la vida como que nos azota. Es el Señor que la consecuencia de lo que nosotros hacemos nos las hace ver. Pero no podemos nosotros renegar del Señor y de sus santas decisiones. No podemos. Es fácil decirlo cuando uno no está enfrentando una pérdida, pero es en esos momentos de prueba, así como pasó con Lot. Si recuerdan la historia de Lot, que lo perdió todo. Él lo dijo, Dios da y Dios quita. Bendito sea el Señor. Siempre serás bendito, Señor. Tú sabrás, Señor. Yo no sé nada, Señor. Yo no sé nada, Señor. Así vemos que David fue como el primogénito de todos los reyes de la tierra y se resalta su posición especial y la singularidad de la dinastía que Dios establecerá a través de él. Este título no solo tiene implicaciones terrenales, sino que apunta hacia Jesucristo, el verdadero primogénito de Dios, el Rey de Reyes es Jesucristo. En él se cumple toda esta profecía. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro Rey. Y como nuestro Rey, nosotros seremos sus siervos. Y lo vamos a seguir y obedecer. Él es el único que puede decretar. Es el único que tiene palabras de verdad. La promesa divina de nunca retirar el amor y mantener inquebrantable el juramento hecho a David revela la naturaleza constante de Dios. Él es constante. Nosotros somos los inconstantes. Por eso nosotros debemos pedir humildemente al Señor que nos ayude a perseverar, que nos dé disciplina para poder vivir una vida de oración, una vida sacramental, para quitarnos la pereza, para quitarnos excusas, para no llevar esa vida virtuosa que debemos llevar, que a veces a veces hasta mal vista, nos dicen santurrones o cosas de esas. No, no nos importe. Nosotros debemos permanecer fiel a Dios porque Él es fiel a nosotros. Aunque presentemos en el momento, veamos a nuestro alrededor tribulaciones, la vida es desafiante, es difícil, pero recordemos que la vida es corta y esto no va a durar para siempre. No hay mal que dure 100 años. Es algo pasajero. Nuestro dolor de hoy será recompensado si nos mantenemos fieles a las promesas del Señor. Creemos en ellas. Podemos confiar en que la descendencia de David perdurará, que su trono será eterno, el trono de nuestro Señor Jesús. Y trasladar todas estas palabras que nosotros recibimos en las homilías a nuestra vida cotidiana, que allí es en donde se vive nuestra verdadera espiritualidad, en la cotidianidad, ¿cómo se diría? La vida cotidiana. No la supe decir la palabra, pero me comprenden, en el día a día, en las acciones pequeñas en donde podemos ir caminando hacia esa santidad que el Señor nos exige. Él tiene altos estándares con nosotros. No desea que nos quedemos allí como
con la excusa de que nosotros somos pecadores, débiles. Eso no es excusa. Reconocemos eso, sí, lo reconocemos, pero no nos quedemos allí. No nos quedemos allí, seamos fieles con el Señor. Él nos tiene paciencia, su paciencia es infinita, pero abramos nuestro corazón a su palabra. Bueno, ya vamos en el Evangelio a ver cómo. Así como Dios cumplió sus promesas con David, nosotros podemos estar seguros de que Él también va a cumplir sus promesas con nosotros en nuestras vidas, guiándonos hacia la eternidad con amor y misericordia infinitos. De modo que oremos los unos por los otros, porque todos tenemos debilidades, pero no nos vamos a quedar en esas debilidades. Vamos a orar por el hermano caído, por el hermano que está atravesando alguna crisis de fe o cualquier tipo de problema que no es necesario que sepamos los detalles. Oremos los unos por los otros. Asimismo, como yo les pido oraciones para mí, yo oraré por ustedes. Déjenme siempre saber sus intenciones, que yo siempre oro por ustedes, pues yo sé que en algún momento que yo les pida que oren por mí, ustedes lo van a hacer. En este momento les pido, oren por mí. Siempre pediré oraciones, que fueron las oraciones que me ayudaron y nunca me van a ser suficientes. Siempre necesitamos más oraciones. Es por eso que debemos orar unos por otros. Vamos a ver el Evangelio de hoy que nos dice: aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Aleluya. El Evangelio según San Marcos nos dice: en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están allá afuera, todo les queda oscuro. Así que por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos que se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la palabra entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la palabra en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos una enseñanza de nuestro Señor, una enseñanza que es muy conocida, la parábola del sembrador.
Esta enseñanza está llena de sabiduría, de figuras poéticas que nos invitan a reflexionar sobre la receptividad de nuestros corazones ante la palabra de Dios. Jesús es el sembrador divino. Él tiene palabras de vida. Y como su palabra, como él lo compara con una semilla, puede ser algo que nos llega, pero que no se ve de momento el fruto. Ahora depende de la fertilidad de nuestro corazón, de lo que tenemos en él, que nos ayuda a ver si esta palabra va a rendir frutos o si la semilla se ahoga. Vemos que nuestro Señor se para en una barca. Es como una especie de púlpito. Nos muestra la importancia de sentarnos a la orilla para recibir sus enseñanzas, atender a la palabra del Señor. Cuando vamos a la misa, recibimos esa palabra y debemos sentarnos en la orilla. Debemos estar cerca de la barca, del púlpito, porque la fe entra por el oír, no solo por el leer, por el oír. La gente que iba a escuchar las enseñanzas del Señor no tenía una Biblia allí en su mano. Ellos iban a escuchar la palabra. La muchedumbre que iba representa la diversidad de todos los corazones humanos y cada uno con su distinta disposición, con sus distintos problemas, con sus distintos orígenes, debilidades y talentos diferentes. Y todos venían a acogerse la palabra de nuestro Señor. La semilla es la palabra de Dios y el terreno es nuestro corazón. El Señor describe distintos tipos de terreno. Son las distintas respuestas que se dan ante su mensaje. Algunos corazones como el camino, como la vereda, en donde la palabra de Dios es arrebatada por el maligno. Cuando escuchamos la palabra y salimos del templo y empezamos a escuchar otras palabras falsas que nos siembran dudas y nos arrebatan la palabra que hemos recibido. Que sí, que en la Iglesia Católica son idólatras, adoran a María, son paganos, la fundó Constantino. ¿Qué más? Pónganme en los comentarios, ¿qué más les han dicho a ustedes en el camino? Después de haber recibido la palabra, de haber recibido toda esta semilla dentro del templo, y queremos ir a compartirlo, viene el enemigo con palabras de mentira para arrebatarnos a nosotros la palabra que hemos recibido. Así es. Otros tienen el terreno pedregoso. Reciben la palabra con alegría, pero no tiene raíces, pues dejan que las adversidades la quemen a esas raíces. Llega el sol, quema las raíces y la planta muere. No llega a dar frutos. Las adversidades son esas piedras, ¿no? El terreno es pedregoso. Pero nosotros, si tenemos esa confianza en las promesas del Señor, es como que hacemos un trabajo en nuestro corazón para poder recibir la palabra. Yo confío. Primero tengo fe y después entiendo. No es cuestión de para poder tener fe, estudiar, qué sé yo, a Tomás de Aquino, a San Agustín, leerme toda la Biblia de tapa a tapa. Si yo aún tengo en mi corazón esas piedras de dudas, de nada sirve recibir información. Es importante que primero yo elimine todas esas dudas y prepare a mi corazón con la fe, con la confianza en que Dios hace promesas que se cumplen. De modo que allí entenderé. No importa que no lo entienda de momento. Hay doctrinas que son un poco difíciles de entender. Incluso Pedro lo dice en una de sus cartas, que hay algunas de las palabras que Pablo escribe en sus epístolas que son difíciles de entender. Por eso tengamos fe directa,
fe en que las promesas del Señor se cumplen y ya después entenderemos. Es más, habrán cosas que ni siquiera las lleguemos a entender para nada mientras estemos en esta vida, que son los llamados misterios del Señor. Los caminos del Señor son misteriosos. Nosotros estamos aquí viviendo como entre sombras y por eso necesitamos fe. La fe es la confianza en lo que no se ve, pero que lo creemos. Una vez que estemos en el cielo, vamos a recibir la visión beatífica. Eso significa que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara y en ese momento entenderemos, participaremos de su gloria, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y allí será cuando participaremos de esa gloria. Pero de momento nos toca tener fe. Aquí es importante la fe, la esperanza y la caridad. Eso es lo que necesitamos en el camino para poder llegar hacia esa visión beatífica. Fe, esperanza y caridad. Pidamos esos regalos, porque la fe es un regalo y como regalo se puede rechazar. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. He intentado ayudar a personas a encontrar la fe, pero si ellos la rechazan, no vale argumento alguno. Ni siquiera los que funcionaron conmigo, con esas personas no funcionan, porque se están resistiendo ellos. El único que puede transformar corazones es el Espíritu Santo. Por eso, más que querer tener esta como orgullo de decir, ay, yo lo traje a esta persona a la iglesia, lo cual es muy bonito, es lindo que tú puedas llegar y convertir a alguien. Sí, pero que esa no sea digamos, la motivación principal, sino que toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Espíritu Santo. Él es el que transforma los corazones y tú simplemente podrás haber sido un instrumento. Y eso no es nada, no es cosa menor. No es cosa menor. Ser instrumento del Espíritu Santo es muy bueno. Ahora veamos. Aquellos que tienen corazones con espinas son los que tienen preocupaciones mundanas, tienen seducciones de la riqueza, de la fama, de otras cosas. Yo creo que así era mi corazón. Estaba lleno de espinas, estaba lleno de orgullo, de soberbia. Yo soy mejor que tú eres un simple creyente. Yo no, yo creo con razón, yo soy muy racional. Las creencias de los católicos son irracionales. Así yo decía. Pero esas eran las espinas y ahogaban las semillas que habían sido sembradas en mí. Pues yo tuve una infancia católica y allí se sembraron semillas. Pero cuando empecé a crecer, esas espinas ahogaron esa palabra. Esas espinas de orgullo, de soberbia, de rebeldía, me llevaron a rechazar la palabra. Entonces, nosotros en nuestra oración tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude, porque a pesar de ya estar dentro de la iglesia, nosotros también podemos, quién sabe, tener todavía algunos rastros de espinas, de piedras, de cardos, de maleza, que nos impiden abrazar esa fe plena, abrazar la palabra que nos ayude a rendir fruto en abundancia, los frutos del Espíritu Santo, el fruto de la paciencia, del dominio propio, de la inteligencia. Examinémonos a nosotros mismos qué frutos estamos dando. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos recibiendo la palabra de Dios, que es la semilla? Para saber si la estoy recibiendo, tengo que revisar mis frutos. Tengo que revisar si yo aún estoy con un corazón lleno de las espinas de la soberbia, de la impaciencia, incluso la impaciencia por la propia conversión, de ver a otros, está más santo que yo, cosas así. La envidia, la desesperanza, que son las preocupaciones de la vida que te alejan, no dejan que la palabra se enraíce. Una vez que tú permites que la palabra se enraíce en ti, verás esos frutos.
que hubiesen sido imposibles por ti solo poderlos conseguir. Imposibles. Porque es debido a la semilla que sembró el buen sembrador Jesucristo en tu corazón. Así que date tiempo de limpiar tu corazón, de hacer que llegue, que esté fértil para esa palabra, que haya tierra buena en él, receptiva. Esta palabra nos invita a reflexionar sobre nuestro propio terreno interior, nuestro corazón. Somos como la vereda que permite que las distracciones nos alejen de la palabra, las distracciones, las dudas de otras personas, o como el terreno pedregoso, cuando somos inconstantes o estamos rodeados de espinas de las preocupaciones, del mundo. La buena noticia es que podemos preparar nuestro terreno para ser receptivos a la palabra. ¿Y cómo? ¿Cómo preparo mi terreno? Bueno, pues a través del arrepentimiento. Arrepentimiento. Sabemos que la misericordia de Dios es infinita. Para acceder a eso, necesitas arrepentimiento sincero. Necesitas que toda esa soberbia que te hace impedir reconocer tu error, ese es un cardo bien metido tal vez allí en tu corazón y eso no te está permitiendo que la palabra dé sus frutos. Arranca eso con el arrepentimiento. Haz un buen examen de conciencia para que hagas un acto de contrición perfecto. Y de esa manera vas a poder ser receptivos al perdón. El Señor te perdona y vas a poder abrir tu corazón a la gracia de Dios. La gracia de Dios entra en ti y la recibes y luego verás los frutos. Cultivando una vida de oración, pues la oración es como el agua que se le echa a la semilla. La semilla ya fue ingresada, pero la oración debe ser constante. Pon una semilla ahí y olvídala. Se seca. La oración es el agua para que crezca la planta, el árbol. Es un árbol fuerte, lleno de frutos, que luego vienen los vientos y no se va a remecer. Tu fe no se va a remecer. Meditación, contemplación en la palabra de Dios. Ayuda, es como que fertiliza tu terreno. Y el amor fraterno, la caridad entre hermanos, ayudarnos unos a otros, ya sea por medio de la oración, ya sea también por las obras de misericordia de las que todos estamos llamados. Así vamos a nutrir esa tierra de nuestro corazón y vamos a permitir que la palabra dé abundante fruto. Va a dar abundante fruto. Y la palabra mismo nos lo indica, no es siempre igual. Algunas personas dan más fruto, otras dan menos fruto, pero todas van a dar fruto. Así que tú preocúpate simplemente por dar fruto, sin compararte de que este dio más fruto, es más santo que yo. Eso no importa. Eso no importa. Tú simplemente preocúpate por dar fruto tú. Y punto. El Señor Jesús nos revela que la cosecha, la calidad de esa cosecha va a depender de la calidad de nuestra respuesta. De qué tan abiertos hemos estado a escuchar la palabra, a aceptarla, para tener esa relación fructífera con el Señor. Que podamos ser tierra buena, dispuestos a recibir y vivir la palabra de Dios, produciendo una cosecha abundante para la gloria de Dios. Es mi intención, mi petición para todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte del video. Aleluya, gloria a Dios. Así sea. Con esto me despido, mis hermanos, dejándoles como siempre la invitación abierta para que visiten la página www.defiendetufe.com, donde pueden conseguir mi libro, Cómo me convertí en soldado de Cristo, soldado por la verdad. Pueden encontrarme bajo mi nombre, Priscila de la Cruz. Allí está toda los libros que he escrito y también, como no, pueden visitar la Escuela de Apologética DASAM para que se mantengan firmes en nuestra doctrina católica. Nuestra iglesia tiene una riqueza inconmensurable y podemos aprender a conocerla para amarla
y defenderla. Para esto les dejo los detalles y con esto me despido hasta esta noche que vamos a tener un vivo con el hermano Anwar Tapias. Anwar, perdón que pronuncio mal tu nombre, hermano. Vamos a hablar sobre el purgatorio. Vamos a reaccionar a un video sobre el purgatorio. Los espero esta tarde y con esto me despido. ¡Mua! Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.